A change in the form of a word which signals a different grammatical class. Entonces vamos a ocupar lo mismo. A change in the form of a word which signals a different grammatical class. Recordemos que derivation es cuando añado algo y lo cambio de categoría, desde noun a adjective and so on. Derivation examples. Examples like, ahí hay que ir entonces a buscar cuáles son los morphemes que hacen derivación, como por ejemplo, no, perdón, vamos a hacerlo más simple. To derive a noun into a adjective. Like, for example, beauty, beautiful. ¿Sí? El otro, ness. Lo que me acuerdo ahora. Ness. To derive an adjective into a noun. For example, dark, darkness, among others. Eso. Yo diría que por ahí anda. Vamos con orthographic definition y grammatical definition. Eso y eso es copiar y pegar. Copiar y pegar desde el PPT. ¿Sí? Y aparecen aquí. Crap, lo borré. A ver, no lo tengo abierto. Ahí. Grammatical hierarchy, morphemes, lexemes, ahí está. Orthographic definition. Cortado y pegado, chao. ¿Ya? Y grammatical definition, la misma idea. Y esa misma idea ahí. Yo creo que con eso es suficiente. Lexical functional inserts. También es fácil, no creo que caigan en mucha dificultad. Lexical words are the main carriers of meaning. Main carriers of meaning. They are 4 items, word classes. Noun, adjective, adverb, and verbs. They are set of phrases. 3 ideas. Y salimos jugando el tiro. ¿Sí? Functional words. Functional words. También aparece en el PPT. Ay, se me olvidó algo súper importante. They belong to the open classes. Classes, that is to say, you can create new members. They belong to the open classes and they
built, well, they are, how can I say that? They are composed, internal structure. They are made of, their internal structure is complex, I would say. Their internal, they are made up of, oh, no sé cómo, a ver. They are made up of internal structures, no. Their internal structure is complex. Suena muy feo eso. Complex internal structure. Y si somos mucho más picky, that is to say, they are subjects of derivation, fixation. Because they are made up of different morphemes, I would say that. Where they are forward classes. ¿Qué me marca ahí? Eso. Functional words, on the other hand, they can be categorized into different word classes. For example, prepositions, conjunctions, auxiliary verbs, and pronouns. They belong to the closed classes, that is to say, you cannot create any new member, and they are being used in order to establish the relationship between lexical words. I would say so. Cuidado con los pronouns, because in some other grammars they use PN instead of PR, right? I would say that. Inserts. Not actually. Lexeme, in the sense that they are not considered to be words, right? This due to the fact that they don't have written form. That is to say, they lack of form. Their meaning can be retrieved because of the context in which they are being said. Can be retrieved out of the context. No, they are a contextual element. Their meaning is contextual. That is to say, it can be retrieved out of the
context in which they have been stated. Eso. Eso yo diría de inserts. Creo que eso es. ¿Hay algo más de inserts? Found mainly in spoken English. Ah, ya, eso también podrían haberlo colocado. Do not form an integral part of syntactic structures. Ya lo explicamos. Generally carry emotional or discursive meaning. Eso también está al final. Creo que es una buena explicación. Ya, ahora vienen los 3 explain. Estos son los formatos, vuelvo a decirlo, la prueba va a tener este formato de pregunta. No los voy a escribir porque esto es una discusión, más que un bueno o malo. ¿Ya? Hablándolo, ¿qué me puede decir el problema con los complex lexemes y compounding? ¿Alguien? ¿No? Espérame, Katari escribió algo. No lo había visto. Katari, ¿a qué te refieres con can you give an example? ¿De qué cosa? Inserts. Eso. When you say no tiene forma. De hecho, es un sonido. No tiene forma porque no sigue la relación silábica, ¿no? O sea, no tiene consonante, vocal, consonante o algo de ese tipo. Es un sonido. Entonces, como no tiene forma, no sabemos qué es. No sabemos si es un noun, un adjective, no sabemos lo que es. Y solo lo entendemos por el contexto, ¿cierto? A eso nos referimos con los inserts. Con que no tienen forma. ¿Ya? Chiquillos, les vuelvo a repetir, la prueba va a tener este tipo de pregunta. Explain the problem regarding complex lexemes and compounding. Así que, ¿alguien tiene alguna idea de por qué hay un problema con eso? Ya lo digo. El problema ya, es que hay un problema. El problema está puesto en el PPT, pero lo expliqué más en clase. Entonces tienen que revisar el video. El problema está en que se nos dice que derivación, I'm going to say that in English because probably it's better for you because you later on will have to write it down in your test. The problem is that basically we have said, we have been told, we've been told that when we produce a complex lexeme, that is to say, when we add a bound morpheme to a free morpheme, and then because of this attachment, there is a change in the word class. So for example, if I say dark, the adjective, and then I say darkness is a noun, right? Darkness is a complex lexeme because it is made up of one free morpheme and one bound morpheme suffix derivational. We have been said that whatever we do, that when we do that, we will create a complex lexeme, therefore derivation, right? So the rule is, in order to change the word class, we need to create a complex lexeme. But later on the very same PPT, we saw that we can also create derivation by compounding. Like, for example, all these cases. So for example, in cookbook, for example, we have a derivation because cook is a verb and book is a noun, right? But the result of that combination is a noun, right? So we derive cook from verb to a noun, right? So what we're doing, we are producing derivation by compounding, not by affixation. And that's the problem, right? It is the production of derivation
by compounding and not by affixation. That's the problem. And then you will have to provide an example for that. Like, for example, and there you have the examples. Y eso respondería the problem regarding complex lexemes and compounding. The other one, explain multi-word ¿Profe, una units. pregunta? Dígame. Entonces, respecto al anterior, se dice más que nada que tanto el complex lexeme y el compounding cambian la palabra, o sea, cambian su forma, por así decirlo, No siempre. su base, por así decirlo, ambos. No siempre, pero No siempre. por Primero, ejemplo, en el caso del compounding es distinto. es que ¿Puedo puedo decirlo? tener, si tengo un compounding de dos afines, o sea, dos nouns, queda noun. Ujú. Noun, noun. Ya. Chairman, chairman, noun. Girlfriend, dos nouns, girlfriend, noun. No hay problema. Pero cuando no son iguales, ¿cierto? El resultado va a ser diferente a uno de los dos. Por tanto, hay derivación. Ejemplo, cookbook. Cook es un verbo. Book es un noun. Y el resultado de la unión es un noun. O sea, el que deriva es cook, a noun. ¿Cachai? El problema, lo vuelvo a decir, es que se nos había dicho que para hacer derivación debería haber colocado un derivational morpheme. Pero aquí vemos que hay derivación con dos free morphemes. ¿Sí? Ya. Sí, no estoy cachando ahí, tampoco voy cachando. Ya. ¿Profe? Lo mismo con, por ejemplo, bluebird. Bluebird o flatfish. Flatfish, flat es un adjetivo, fish es un noun. Y el resultado de los dos es un noun. Flatfish. Entonces, flat, que era un adjetivo, se derivó en este compounding a un noun. Lo que va en contra de lo que nos dijeron antes, porque antes nos dijeron que para derivar necesitábamos un bound morpheme. Y en estos casos tenemos derivación con compounding. Y ese es el problema. Con el complex. Y el Claro. complex lexeme es con el. Bound morpheme. Con el, ¿cómo se llama? El bound morpheme, con el NES, por ejemplo. Claro. Y el font, por así. Claro. Y hay caso. O sea, en este caso ocurre con un sustantivo. En Ocurre el caso con... anterior ocurre con el. Claro, es que cuando es compounding, compounding significa la unión de dos free morphemes, dos o más free morphemes, que pueden ser sustantivos, adjetivos... ¿Siempre va a ser sustantivo? No, no siempre. Mira los ejemplos que están puestos en el PPT. Sí, pues, pero. ¿Cachai? Por Que no ejemplo, siempre. si yo. Y en un verb noun, por ejemplo, un verb adjective, ¿no pasará? Por ejemplo. Tendríamos que buscar un ejemplo. Pero los que aparecen en el PPT son estos. ¿Sí? Y el sí. que define qué va a ser la palabra es el que está. ¿Cuál de los dos es el que define cuál va a ser si va a ser verbo, va a ser adjetivo? O va a ser... No podría dar una respuesta precisa a eso. Dependerá. Porque no puedo decir que el primero es más importante que el otro, ¿cachai? Porque los dos son free morpheme, tienen la misma calidad, tienen el mismo peso. Pero, por ejemplo, bluebird es un sustantivo o es un adjetivo. Bluebird como tal. Salgamos de la duda del token. Tranquilidad. Por eso es como que me queda esa duda, porque ¿cómo termina la palabra? Es un sustantivo. ¿Qué tipo? No, es que el problema de eso es que me estás diciendo, es que claro, lo que hay que comprender es que como son dos free morphemes, son dos unidades iguales. ¿Sí? Es un sustantivo, estoy casi seguro. La compañera también dijo que era un sustantivo. Estamos trabajando para usted. Sustantivo. Pero no se indica, no hay indicación de que, estoy inventando palabras pero mal, no se indica que bluebird, el noun, sea más importante que el adjetivo. No se dice eso porque los dos son free morphemes. ¿Sí?
Ya. Simplemente el resultado de Ya. la unión de los dos genera un noun, lo que haría cambiar a uno de ellos de condición. Por tanto, se deriva uno de ellos. Mm, ¿Ya? ya. Sí. Ya, bacán. Eso, si tienen dudas, pregúntenla al tiro. Explain the problem regarding, ya eso lo vimos. Explain multi-word units, collocation, and lexical bundles in contrast to lexeme definition. ¿Cuál es el problema de un idiom y la definición de lexeme? El idioma no significa necesariamente lo que tú estás leyendo. En temas de Excelente. meaning, puede ser clear o puede ser dark. Entonces uno no sabe en el fondo qué está leyendo. Sin el Excelente. contexto. Excelente. Entonces, lo que me tienen que decir ahora es eso, pero con términos gramaticales. Nosotros sabemos que los idioms no significan lo que significan sus palabras, ¿cierto? Sino que su significado es otro. La definición del lexema es que es una idea en tu cabeza, ¿sí? Que esa cosa escrita es una idea en tu cabeza. ¿Cuál es el problema de los idioms entonces? En términos gramaticales. En hablar bonito, solo eso. Pero la respuesta ya está dada, ya la dijimos. Solo ahora hay que transformarlo a lenguaje gramatical, con conceptos de gramática. ¿A alguien se le ocurre? En español, me da igual. Okay. We might say that the problem with multi-word units, for example, fixed phrases, phrasal verbs, idioms, idiomatic expressions, has to do with the activation of reference inside of the speaker's mind, right? Due to the fact that the idioms or the multi-word unit meaning cannot be retrieved out of its constituents, literally, because their meaning is a contextual factor. ¿Lo puede repetir, por favor? Profe, ¿tiene que ver con la ambigüedad entonces? No, tiene que ver con que no hay ambigüedad, sino que tiene que ver con que es un elemento contextual, con que el significado de un idiom no está en sus palabras, sino está en la unidad completa. Y esa unidad completa puesta en un contexto. ¿Sí? Voy a ocupar un idioma muy viejo que ya nadie ocupa y que ya hacen bromas con él en internet. Paint the town red. ¿Han escuchado eso? Desde el año 4 antes de Cristo. We're going to paint the town red. Paint your town red. ¿Han escuchado eso? Es como salir a pasarla súper bien. ¿Sí? Entonces, para que alguien entienda que paint the town red significa ir a pasarla súper bien, requiere de un contexto. ¿Sí? Para tener ese significado. Entonces, el significado no se toma, it is not being retrieved, ¿sí? Desde sus constituyentes, de la lectura de Paint the Town Red. No viene de allí, sino de la unidad completa, ¿cierto? En un contexto específico. ¿Por qué en un contexto específico? Porque alguien podría decir, the major is going to paint the town red because of
because the walls were too dirty. Y en ese caso, en ese contexto que te acabo de dar, paint the town red ya no es un idiom, sino que ahí sí significa de manera literal lo que sus constituyentes significan. ¿Sí? Pero en otro ejemplo, tonight I'm going out on a party and I'm going to paint the town red. En ese sentido, en ese contexto de salir esta noche a una fiesta, paint the town red significa la voy a pasar súper bien. ¿Comprenden la diferencia? Si no me dicen nada, yo asumo que lo comprenden. Valentina, pensemos en un idioma en español. ¿Conocemos algún idioma en español o no? Tal palo, Un tal dicho. astilla. ¿Cómo? Tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Ya, ¿me puedes dar un ejemplo de uso de eso? Como si fuera una conversación. Mira, las acciones de tu hijo es igual que su padre. Bueno, de tal palo, tal astilla, dicen por ahí. Claro, entonces, ¿qué significa de tal palo, tal astilla? En ese contexto. Que él es igual a su padre, pues igual a... Claro, que hay una similitud Por entre el hijo y el padre que es heredada, ¿no? Sí. Sí, exacto. Pero para saber eso, yo tengo que entender el contexto en el que está, porque de tal palo, tal astilla no tiene ese significado. Sí, pues. ¿Cierto? Cierto. Entonces, el significado de ese idioma no puede ser recogido desde las palabras que lo forman, sino que es contextual. Sí, se lo había entendido como el problema con la cine, pero no sabía cómo escribirlo como en forma gramática, era más bonito. Ahora, gramaticalmente, claro, ocupemos los términos que ya estamos usando. Entonces, the problem with idioms, idiomatic expressions as multi-word units is that the meaning proposed by that construction cannot be retrieved out of its constituents, but it must be retrieved out of a contextual factor. Which is the very same as phrasal verbs, if you don't want to talk about idioms, right? Look for doesn't mean look and for. It means look for, right? You must use the entire expression, and their meaning is contextual as well, like carry on or give up, give in, and so many other phrasal verbs. Ya, estamos listos para la última, antes de volver con los desgloses de estas cosas que están acá abajo. Explain the concepts of form and function. Facilito. Forma y función. ¿Qué es forma? ¿Qué es función? ¿Alguien tiene una definición para forma? ¿No? Yo diría que forma, escribiría allí, que forma is the physical representation in terms of writing or speaking. It is the physical representation of a lexeme, right? Therefore, it is written or spoken, but it has a physical representation of it, right? As a consequence of that, that item can be classified, and it can be classified into word classes. So we will have then later on lexical word classes, functional word classes, nouns, or prepositions and stuff. That's form, the physical representation and its classification into word classes. Function has to do with the syntactic analysis of it. The function would be then
its position within a grammatical structure, which means, or what will give us the idea of head or modifier or complement, right? Form and function also, they come from the classification of lexemes. And within that classification, in fact, we're just using 2 of them in grammar because there's one more, which is meaning. We don't deal with meaning because that's a matter of semantics, which is another whole branch, full branch of linguistics, right? Just in grammar, we will work with form and function. That is to say, the physical representation and classification into word classes, and then later on, function would be the syntactic category we are going to give to that unit. And that's it. And that's it. Como antes de cortar, queda menos de un minuto, vamos a volver de inmediato. Si se corta, volvemos de inmediato. Les tengo que recordar que la prueba va a ser en base a preguntas del tipo de las 3 últimas. ¿Sí? Así que tienen que estar atentos a eso. ¿Ya? Corto, vuelvo de inmediato y vemos un par de estas palabras para hacer el análisis morfológico. Corto y vuelvo al tiro.